un acceso directo para hablar con Dios. Amén. Nosotros no necesitamos ir a confesarnos con alguien para que si alguien vaya a hablar con el Señor, sino que tenemos directamente el acceso para poder hablarle al Señor, pero también podemos escuchar su voz. Sí. Y dice la palabra del Señor, el pueblo decidió y pidió que le diesen, que le pusieran a alguien para que ellos vieran a alguien, que pidieran un rey. Pero cuando esto sucedió, trajo consecuencias. Porque muchas veces no queremos así, y el Señor lo permite. Porque el Señor lo permite, pero trae consecuencias a nuestra vida. Trae consecuencias a nuestra vida. Yo estaba leyendo y dice la palabra del Señor en Samuel 15:18. Dice que el Señor le dijo a Samuel, bueno Samuel, yo te voy a enviar un muchacho y tú lo vas a ver y tú lo vas a ungir y él va a ser por rey y tú vas a llamar al pueblo y el pueblo tú le vas a decir, lo vas a poner a él por rey. Pero no porque Dios lo quería, sino porque el pueblo era quien lo estaba pidiendo, el pueblo era quien lo estaba demandando. Y el Señor le dijo, bueno, por cuanto ustedes así lo pidieron, yo lo voy a poner, ustedes han desechado mi voz, yo sé que va a ser por rey, él me va a seguir. Pero como no fue puesto por Dios, sino que Dios lo permitió, pero no fue Dios que lo puso. Saúl, el Señor le demandó una orden, le dijo, van a ir para los amalecitas y los de Amalek y los vas a exterminar a todos, y vas a hacer así, vas a hacer así. El Señor le dio una orden. Amén. Y él no lo obedeció. Él simplemente dijo, mató fue los vehículos, y entonces lo otro lo sacó. Cuando el profeta se acerca hasta donde él está, le dice, no, lo que pasa es que eso tuve miedo del pueblo y eso lo vamos a dejar para hacer sacrificio al Señor. En Samuel 15:18, primera de Samuel 15:18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le digo, ¿por qué no has escuchado la voz de Jehová? Y entonces por el pueblo haber pedido un rey, no haber querido escuchar la voz del Señor, sino puso poner un rey, ese rey desobedeció, porque no era que Dios, o sea, Saúl no conocía al Señor, aunque era del pueblo de Benjamín, aunque se crió, él no conocía a nuestro Dios, él no conocía la voz de Dios, no aprendió a escuchar la voz de Dios, y por su consecuencia fue desechado, porque el Señor mismo lo desechó, a diferencia de David, que David conforme al corazón de Jehová, sabía agradar al Señor. Dice la palabra del Señor que con su alma le cantaba alabanzas al Señor. Podemos nosotros ver los salmos, cuánto hermoso cosa le decía al Señor, porque David escuchaba la voz de su Dios, David reconocía la voz de su Dios, y fue tan diferente porque fue el mismo Dios cuando lo puso, y vemos la diferencia del reinado de Saúl al reinado de David. Amén. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Señor, es diferente en nuestra vida. Aunque tenemos aflicciones, aunque muchas veces no tenemos comida en la casa, aunque muchas veces nomás tenemos un solo par de zapatos, y vayamos a hacer lo cosemos por aquí, pero lo merendamos por allá, pero así no lo traemos, podemos tener paz, tranquilidad, podemos tener felicidad, podemos saber que Dios está con nosotros y que el Señor está actuando para nuestra vida, y que algo era de hacer, que algo ha de hacer por nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero también debemos aprender a escuchar, Sí. no solamente hablar. Amén. Hoy alguien me decía, no, porque yo le digo al Señor y le digo, pero bueno, yo después me levanto. Y yo decía, debemos aprender a escuchar al Señor. Porque no solamente nosotros decirle al Señor esto y aquello, y cuando el Señor nos va a hablar a nuestra vida, nosotros decimos, no, así no. No, porque eso no puede ser así, porque debe ser así de esa manera. No. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Dice la palabra del Señor, y mis ovejas escucharán mi voz y ellas me seguirán. Y cuando nosotros aprendemos a seguir al Señor, debemos aprender a escuchar su voz y debemos aprender a hacer su voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, para que nos vaya mejor en nuestra vida, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Aprendemos
al profeta tal y no sé qué. O voy a ver la televisión porque a tal hora pasa en el programa tal y el astro tal dice lo que le va a pasar en el día. Hay poder en el nombre. Amén. Nosotros tenemos la palabra. Y nosotros lo que tenemos que arrodillar y decirle, Señor, habla mi vida. Señor, ven aquí, Señor. Yo necesito que tú hables a mi vida, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito escuchar tu palabra, Señor. Y poder abrir tu escritura. Y el Señor nos habla a través de tu palabra. Porque Él nos dejó su palabra para hablar en nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Cuando podemos abrir un versículo. Y a mí me ha pasado y muchas veces he estado en aflicción. Y he estado desesperada y he podido abrir la palabra del Señor. O muchas veces tengo la Biblia aquí y me llega el mensaje diario. Amén. El texto diario. Y el Señor habla a mi vida de una manera tan especial que muchas veces he tenido que llorar y decirle, Señor, gracias. Porque me recuerda que Él está conmigo. Y me recuerda lo que debo de hacer. Lo que pasa es que a nosotros muchas veces se nos olvida lo que tenemos que hacer. Y empezamos a llevar cosas. Y empezamos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Amén. Señor, pero ¿por qué me está pasando aquello? Señor, ¿por qué me está pasando esto otro? Y le voy a confesar algo aquí delante de la presencia estoy. Yo estaba en esa posición y le dije, Señor, ¿pero por qué esto? Señor, ¿pero por qué me está pasando aquello? Señor, ¿por qué me está pasando aquello? Y el Señor me dijo, porque has descuidado lo que te he demandado. Has descuidado y has dejado de hacer lo que te he mandado a hacer del día de hoy. Y yo, aleluya, porque es así. Porque nosotros debemos reconocer cuando estamos fallando al Señor y cuando no estamos haciendo lo que Él nos está mandando a hacer. Porque Él nos ha mandado a predicar. Él ha mandado a trabajar en su obra. Y Él es el que nos ha de pagar. Él es el que nos va a suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros nos apartamos y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Y nos va peor. Y nos va peor. Y nos va peor. Y metemos la cabeza por aquí y nada. Y nos metemos por allá y nada. Pero cuando empezamos a hacer la voluntad del Señor y escuchamos su palabra y hacemos lo que Él nos demanda, Él se encarga de todas nuestras necesidades y de todas nuestras cosas. Pero debemos aprender a escuchar y a conocer la voz de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Él nos dice en esta hora que reconozcamos su voz y Él ha de hacer todas las cosas. Y Él nos ha de ayudar porque Él es nuestro pastor. Dice, y el pastor, la oveja oye su voz y le sigue. Y al asalariado no reconocen su voz. Nosotros no podemos reconocer la voz del mundo. Sí, Señor, amén. Nosotros debemos reconocer la voz de Dios. Amén. Porque la voz del mundo no tiene que ver nada con nosotros. Amén. Nada tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios. La voz de Dios que nos habla y nos dice, pórtate bien. Y nos dice, tú eres mi hijo. Sé santo porque yo soy santo. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. La voz del Señor que nos dice, tú debes de conducirte así. Porque tú eres mi hija, porque tú eres mi hijo. La voz del Señor que nos demanda hacer todas las cosas. Dice, porque tú eres buen siervo fiel. Entra el gozo de tu Señor, porque es la voz de Dios la que nos demanda y nos dice tantas cosas. Es la voz de Dios la que nos dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria al nombre de Jesús. Es esa voz de Dios la que nos dice cuando estamos haciendo algo indebido, la que nos redarguye y nos dice, está mal, no lo debes volver a hacer. Pero es la voz de Dios la que nos dice, debes hacer esto, porque esto te lo estoy demandando que lo hagas. Bendito el nombre, aunque la gente nos llame loco, aunque la gente diga, siempre andan como que no, si es la voluntad del Señor, o si el Señor me lo permite, o si el Señor no me lo permite. Sí, porque el mundo siempre por lo general dice, yo voy a hacer esto, aquello, lo otro, lo otro. Nosotros sí es la voluntad del Señor. Y esperar que el Señor nos dé la respuesta. Porque muchas veces el Señor no nos ha dado la respuesta y nosotros hacemos las cosas y después nos arrepentimos. Pero ¿cómo le vamos a decir al Señor, Señor, pero por qué me dejaste hacer esto? Y el Señor yo creo que dirá, pues que no esperaste mi respuesta. No esperaste porque mi respuesta era no, no esperaste. O muchas veces el Señor nos dice que no y nosotros decimos, ¿será que sí? No, yo creo que ese es el diablo que me está diciendo eso, no, y no es el Señor. Y yo creo que sí es sí, pero usted me quiere engañar. Y cuando nos pasa con el Señor, y el Señor está diciendo, yo te dije no, y vos dijiste que sí, no, y te echaste la culpa a que era el diablo que te estaba diciendo que no. Entonces, qué bueno es que nosotros reconozcamos la voz Sí, Señor. Amén, amén. de Aleluya. Dios. En el nombre de Jesús, este es mi mensaje en esta hora.
envíame a mí, Señor, para poder hacer lo que usted me demande. Y cuando el Señor nos mande, que no digamos que no, sino que podamos ir y podamos hacer su santa voluntad.